Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Haciendo una remembranza de lo que estuvimos analizando durante nuestra última sesión, ya comenzamos a adentrarnos a lo que es el amparo indirecto en materia penal, desde luego atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la ley de amparo, el cual nos regula las causales de procedencia del amparo indirecto en general, y lo que hicimos nosotros es de alguna manera acotarlo o limitarlo a la materia penal. Y entonces, atendiendo a ello, el artículo 107 fracción primera de la ley de amparo nos establece que el amparo indirecto es procedente contra normas generales, ya sea de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo, que causan perjuicio al quejoso. Recordemos que una norma de carácter autoaplicativo es aquella que con su sola entrada en vigor le causa un perjuicio al quejoso, agraviado e impetrante, y la norma heteroaplicativa es aquella que forzosamente requiere de un primer acto de aplicación para que se cause una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Y en materia penal, por regla general, se requiere de un primer acto de aplicación para que se le cause perjuicio al gobernado. Es decir, es muy raro que la sola entrada en vigor de la norma general le cause perjuicio, en este caso al imputado o al indiciado, como se le denominaba en el sistema tradicional, con su sola entrada en vigor. Siempre se va a requerir de un primer acto de aplicación, salvo algunas excepciones. Ahora, mencionábamos que tratándose del amparo contra normas generales debemos tomar en cuenta los diversos momentos con que cuenta el gobernado para promover el amparo. Tratándose de normas autoaplicativas, de acuerdo a lo que señala el artículo 17 de la ley de amparo en su primer párrafo, contamos con el plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general para promover, en este caso, el amparo indirecto. Ahora bien, tratándose de normas de carácter heteroaplicativo, vamos a contar con el plazo genérico de 15 días contados a partir del primer acto de aplicación. Obviamente que ya se nos haya notificado sobre el acto o resolución mediante el cual se da el primer acto de aplicación, y entonces a partir de ahí hacemos el cómputo de los 15 días para promover el amparo indirecto. Pero también debemos tomar en consideración las reglas que establece el artículo 61 de la ley de amparo en cuanto al principio de definitividad, cuando se va a tener por consentido o no el acto reclamado para efectos de una norma de carácter general. Y mencionábamos que tratándose de normas autoaplicativas, no se tiene por consentido el acto cuando contra la entrada en vigor de la norma general no se promueve el amparo indirecto. Únicamente se va a tener por consentido el acto reclamado cuando se haya dado el primer acto de aplicación y entonces no promovamos el amparo dentro de los 15 días siguientes. Entonces, en este sentido, con eso rompimos este paradigma del amparo contra datos biométricos, que al inicio, pues obviamente todos ven la forma de obtener un lucro aprovechándose de la ignorancia de muchas personas, y les empiezan a vender esta idea de que estábamos obligados a promover el amparo indirecto dentro del plazo de los 30 días, y que si no lo promovíamos, pues obviamente venía la consecuencia es que se tuviera el acto reclamado por consentido, y pues mucha gente cayó en estos engaños por parte de algunos pseudoabogados
obviamente estamos hablando en realidad de una norma de carácter heteroaplicativo, porque aún no se ha dado el primer acto de aplicación. Se le dieron 2 años a las compañías telefónicas para, pues primero obtener los instrumentos tecnológicos, vamos a decirlo, las herramientas tecnológicas para de alguna manera obtener el acopio de los datos biométricos de los usuarios de líneas telefónicas. Asimismo se estableció un plazo para que en este caso las autoridades encargadas de aplicar estas normas emitieran reglas generales. Entonces, a partir de que se den estos presupuestos, entonces teníamos que analizar si, por ejemplo, se trata de una línea nueva. Tienen 6 meses las autoridades, las compañías telefónicas para solicitar los datos biométricos, y en caso de que no se les proporcionen, entonces la sanción es la cancelación de la línea telefónica. Y en el caso de líneas ya, vamos a decir, antiguas, se tiene el plazo de 2 años. Entonces ahí teníamos que analizar si estamos en presencia de un usuario con una línea nueva, entonces tiene que estar a la temporalidad que señalan los transitorios para ver en qué momento debe promoverlo. Y en la mayoría de los casos, como ya lo comentamos, se cuenta con un plazo de 2 años para que se dé el acto reclamado, y entonces a partir de ahí empezaremos a contar nuestros 15 días para promover el amparo indirecto. Y en este sentido, pues ya existen acuerdos por parte de los colegiados donde precisamente resuelven en ese sentido que estamos en presencia de actos futuros, si bien es cierto son de realización cierta, porque hay un plazo determinado para cumplir con los presupuestos que señaló el legislador en los artículos transitorios. Esto va a ocurrir dentro de 2 años, entonces en ese sentido refieren los colegiados que es ilógico que se conceda la suspensión del acto reclamado contra un acto futuro, ¿sí? Ahora, ya habíamos comentado que el hecho de que se le dé entrada a la demanda y que se conceda la suspensión provisional y en su caso definitiva no implica que nos vayan a otorgar el amparo y protección de la justicia federal. Y en ese sentido la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es uniforme, que el que se trate de actos futuros no implica necesariamente que se dé una causal indudable de improcedencia, y entonces en ese sentido el juez está obligado a admitir la demanda y a solicitar los informes justificados, previos y justificados, a recibir pruebas y finalmente determinar en la audiencia constitucional que si no existe el acto reclamado o no se acreditó esta situación por parte del quejoso agraviado impetrante, pues se debe sobreseer el juicio. Entonces ya más o menos sabíamos cómo se iban a resolver estos asuntos, aunado a que obviamente tiene un trasfondo más que jurídico, ustedes bien lo saben, de carácter político. Este asunto todavía tiene mucha tela de donde cortar, y seguramente quien lo va a tener que resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, pues el temor de los expertos en derecho, pues es que no se resuelva conforme a derecho, sino conforme a intereses políticos, ¿no? Bien, ahora regresando a la cuestión de la materia penal, mencionábamos que al momento de promover un amparo contra una norma general, debemos tomar en consideración lo relativo en primera instancia al principio de irretroactividad de la ley penal, ¿sí? Este principio, recuerden, no solo es exclusivo de la materia penal, sino de todas las materias en general. El artículo 14, párrafo primero de la Constitución
no me hace referencia exclusivamente a lo que es la materia penal, me habla de toda la norma en general. Y en ese sentido, entonces, si se nos aplica retroactivamente la ley en perjuicio de alguna persona, entonces podemos promover el amparo indirecto. Ahora, ¿qué implica esta cuestión de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna? Pues que si en su momento la norma que está dejando de tener vigencia de alguna manera beneficiaba más al gobernado en relación a la norma que está por entrar en vigor, el juez tiene que estar a la ley que beneficie más a la persona. Esto le vamos a conocer como el principio de ley más favorable. Y entonces, atendiendo a lo que refiere el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Federal, en forma expresa refiere lo siguiente: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y entonces esto se ha entendido en materia penal como prohibición de retroactividad, y esto supone que una ley penal no podrá en ningún caso aplicarse para criminalizar hechos sucedidos con antelación a la entrada en vigor de la norma. Ahora, la interpretación a contrario sensu implica que debe darse entonces una aplicación retroactiva favorable, la cual es constitucionalmente válida. De esta forma, entonces, en caso de que se dé una abrogación o derogación de una ley penal, se debe beneficiar entonces en este caso, al imputado. Y para ello es importante retomar también lo que refieren los artículos 56 y 117 del Código Penal Federal y su homólogo, que en este caso es el artículo 10 del Código Penal para la Ciudad de México. Y entonces el primero de los dispositivos legales en comento refiere expresamente lo siguiente: la autoridad jurisdiccional competente aplicará de oficio la ley más favorable cuando el sujeto hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la forma disminuya dicho término. Se estará la ley más favorable cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo. Se estará la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la norma nueva. Ahora, el artículo 117 del Código Penal Federal refiere lo siguiente: la ley suprime el tipo penal o lo modifica, extingue en su caso la acción penal correspondiente conforme al artículo 56. Es decir, por ejemplo, si una determinada conducta era delictiva al momento que el imputado comete el hecho y durante el proceso el legislador decide que esa conducta deja de formar parte del derecho penal, es decir, ya no es delictiva, entonces se le tiene que aplicar la ley que es más favorable. Y en este sentido, entonces, se le aplica la ley que estaba vigente al momento de la realización del hecho, porque para el legislador, la ley que va a entrar en vigor, porque para el legislador esa conducta ha dejado de ser delito, entonces le beneficia, ¿verdad? Hay una aplicación retroactiva en su favor porque la conducta ha dejado de ser relevante para el derecho penal. No le puedo aplicar entonces la ley
que estaba vigente al momento de la realización del hecho, porque estaría haciendo una aplicación retroactiva en su entero perjuicio. ¿Sí? Ahora, debemos también ser muy cuidadosos al momento de hacer la interpretación de la norma, porque no por el hecho de que deje de ser delito y la conducta pudiera convertirse en una acción civil o en una acción administrativa, no necesariamente al aplicarle la nueva disposición, donde esa conducta ya no es delictiva sino una acción civil o administrativa, no necesariamente al aplicarle la ley nueva le estoy haciendo una aplicación retroactiva en sentido favorable al quejoso, como el ejemplo que estuvimos analizando la sesión anterior, relativa al daño culposo por tránsito de vehículos, donde ahorita les voy a compartir precisamente una resolución que emití, donde aplico el principio de la ley más favorable para regresarle la causa penal al juzgado de origen en virtud de que hizo una aplicación retroactiva en perjuicio del gobernado. Y esta situación, como lo acabamos de analizar, debe analizarse de oficio, o sea, no es necesario que me lo requiera el gobernado. Como autoridad tenemos la obligación de analizar de oficio el principio de ley más favorable, y esto nos lo robustece el artículo 10 del Código Penal para la Ciudad de México, el cual refiere expresamente lo siguiente: cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondiente entrar en vigor otra ley aplicable al caso, se estará lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo o haya conocido del procedimiento penal aplicará de oficio la ley más favorable. ¿Sí? Entonces, la autoridad tenía la obligación de analizar entonces cuál de estas era la más favorable para el justiciable. Y entonces ahorita acabo de subir a la plataforma el ejemplo práctico. Entonces vamos a analizarlo para que entiendan de manera pues mucho más amplia esta cuestión que les estoy planteando. Esta es la resolución que emití en su momento cuando era juez cívico. Es un acuerdo de prescripción y devolución del expediente al juzgado de origen. Obviamente viene pues las personas que estábamos actuando en ese momento, su servidor y el secretario. Y pues una vez analizado el acuerdo emitido por el juez, en ese entonces era el 29º de paz penal del entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual ordenó que se remitiera a la entonces Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del Distrito Federal el expediente número tal, a fin de que, si lo solicitaba el agraviado, pudiera ser auxiliado por la Defensoría de Oficio en la presentación de la demanda correspondiente, esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 transitorio del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Penal, la Ley de Cultura Cívica y otros ordenamientos del Distrito Federal. La autoridad administrativa, en este caso el juez cívico, llegó a la siguiente conclusión: que estaba impedida para dar cumplimiento a lo solicitado por el juez 29º de paz penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, 106, 110, 111, 114 y 119 del Código Punitivo del entonces Distrito Federal. Y entonces se tiene que hacer un análisis de en lo que consiste la prescripción. Y en este orden de ideas, el artículo 105 refiere lo siguiente: la prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad. Dice, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.
El artículo 106 nos dice lo siguiente: la resolución en torno a la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte. Obviamente el análisis que yo hice en su momento como autoridad, en este caso administrativa, fue entrar de oficio al estudio de la prescripción. Luego el artículo 110 nos dice: salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente prescribirá en 1 año contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 3 años fuera de esa circunstancia. Luego es importante, o sea, lo que viene, por eso lo subrayé o lo puse en negritas en su momento al emitir la resolución. Dice: una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. Luego el artículo 111 me refería en su fracción segunda a lo siguiente: la pretensión punitiva respecto de los delitos que se persigan de oficio prescribirá en 1 año si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. La mayoría de estos delitos se sancionaban con pena no privativa de la libertad, porque recuerden que lo único que dejó de ser delito conforme a esta reforma son aquellas conductas en las que única y exclusivamente se había causado un daño a la propiedad. Es decir, si había un concurso de delitos, es decir, con una conducta o varias conductas se producían diversos resultados y se actualizaba un concurso de delitos, la conducta seguía siendo delictiva. A contrario sensu, si solamente se causaba daño a la propiedad, entonces estábamos en presencia de una infracción cívica. Ahora, el artículo 114 me habla de la interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva y nos refiere lo siguiente: la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en la averiguación del delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse quienes sean estos no se practiquen las diligencias contra persona determinada. ¿Esto qué implica entonces? Que aunque el Ministerio Público o el juez desconozcan quién es la persona que cometió el hecho, ellos no pueden dejar de practicar diligencias, porque entonces empieza a correr la interrupción de la prescripción, y nos lo robustece el segundo párrafo del dispositivo legal en comento. Dice: si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. Incluso les comenté en su momento, cuando promoví un amparo contra en este caso fue una orden de aprehensión de un supuesto daño culposo a la propiedad, agravado en su modalidad fuga, donde propiamente no había fuga, sino se daba otro delito, y donde uno de los temas de discusión en el amparo es si se había interrumpido o no, en este caso, la prescripción. Entonces aquí está precisamente la regla de la que estamos hablando: si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr, dice de nuevo, desde el día siguiente al de la última diligencia. Y en ese asunto en particular que les comento, se habían dejado de practicar diligencias durante más de 1 año. Ahora, después de interpretar estos preceptos, entonces llegamos a la siguiente conclusión: que la prescripción es personal entonces y extingue cualquier pretensión punitiva y por ende la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, y para ello bastará el simple transcurso del tiempo. Que la resolución en torno a la prescripción debe dictarse de manera oficiosa por el Ministerio Público. En ese entonces, acuérdense, hablábamos de averiguación previa, entonces por eso aquí se refiere en la fase de averiguación previa, o por el órgano jurisdiccional
en cualquier etapa del proceso o bien a petición de parte. ¿Qué más? Que para el caso de delitos perseguibles por querella, la prescripción se dará en 1 año contado desde que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito, así como del sujeto activo, y 3 años fuera de esas circunstancias. ¿Qué más? Que una vez formulada la querella, la prescripción obviamente sigue las reglas de los delitos perseguibles por oficio, que los delitos que se sancionan con pena no privativa de la libertad prescriben en 1 año y que solo se interrumpirá la prescripción de la pretensión punitiva por las actuaciones que se practiquen en la investigación del delito y los delincuentes, aunque se ignore quiénes son, y desde luego se practiquen diligencias contra personas indeterminadas. Si se dejare de actuar, entonces la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. Esto ustedes lo tienen que tomar muy en cuenta cuando promuevan su amparo o su recurso contra este tipo de actos. Dice, ¿qué más? Que la declaración de la extinción de la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad es una facultad exclusiva del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Luego entonces, ¿qué referimos? Que en concordancia con lo anterior y una vez analizado el contenido de la causa penal número tal, esta autoridad administrativa ha llegado a la conclusión de que la pretensión punitiva que el Estado podía ejercer en contra del imputado de nombre fulano de tal ha prescrito, toda vez que ha transcurrido en exceso el tiempo que para el caso concreto la ley penal señala para que se tenga por extinguida la pretensión punitiva en aquellos delitos que son perseguibles de querella, que en este caso es de 1 año. Asimismo, cabe precisar que el delito de daño culposo por tránsito de vehículos en su momento fue un delito perseguible por querella, por lo que habiéndose dado cumplimiento al requisito de procedibilidad previsto en el artículo 262 del entonces Código Adjetivo en materia penal en el Distrito Federal, como lo es la querella, el tiempo para la prescripción en este caso en particular era de 1 año contado a partir de la última actuación que efectuó el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público para la investigación del delito y de los delincuentes en términos del artículo 114 del Código Punitivo del entonces Distrito Federal. Ahora dice precisamente por tratarse de un delito sancionado con pena no privativa de la libertad, es decir, sanción pecuniaria, lo que se imponía en ese entonces cuando la conducta era delictiva era una multa. Entonces por eso es que se concluye que el término para la prescripción de dicho delito lo fue en su momento de 1 año, mismo que transcurrió en exceso, dado que es de deducirse del estudio de la causa en comento que la última actuación realizada en el presente asunto con motivo de la persecución del delito y del delincuente, en ese entonces la última actuación fue el 20 de abril de 2007, ¿sí? Y tal y como consta, incluso señalé en la página, dice, sin que se acordara diligencia alguna en un plazo mayor de 1 año, por lo que en fecha 21 de abril de 2007 comenzó a correr la prescripción de la causa penal en comento, precluyendo el mismo en fecha 21 de abril de 2008, por lo que se extinguió cualquier pretensión punitiva que el Estado pudiera ejercer en contra de, viene el nombre del justiciable, dice, por lo que el órgano jurisdiccional que conoció de la presente causa de origen estaba obligado en términos de lo establecido por el artículo 106-119 del Código Penal para el Distrito Federal a resolver de manera oficiosa sobre la prescripción punitiva del Estado y no haber enviado el presente asunto a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica con base en el artículo 4 transitorio del decreto de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, Código Penal y diversos
ordenamientos, toda vez que la conducta aún estaba considerada como delito en el momento en que prescribió la pretensión punitiva del Estado y aún no se encontraba vigente el decreto de la reforma en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Una aplicación retroactiva en perjuicio del gobernado, porque si la acción penal ya se encontraba prescrita conforme a la ley anterior y al momento de entrar en vigor la ley nueva se lo envías a otra autoridad donde le concedes un año más, en este caso a la víctima o ofendido, para proceder en contra del justiciable, ya sea en la vía administrativa o penal, entonces no estás haciendo una aplicación retroactiva en beneficio del inculpado, sino al contrario, es una aplicación retroactiva, ¿verdad?, en entero perjuicio del gobernado. Y entonces aquí viene nuestro tercer considerando, dice que toda vez que la retroactividad de la ley en materia penal solo podrá realizarse en aquellos casos que se beneficia al culpado, la ley que era más benéfica para éste lo es la que se encontraba vigente al momento que prescribió la pretensión punitiva del Estado, y no como erróneamente lo consideró el órgano jurisdiccional que conoció originalmente del presente asunto al aplicarse indebidamente la que se encuentra actualmente vigente, pues en este caso se estaría causando un perjuicio para el inculpado, pues se le concede un año más al agraviado para ejercer la acción civil, a que hace referencia el artículo cuarto transitorio del decreto del decreto de reforma antes citado, cuando en términos de la legislación derogada la pretensión punitiva ya se encontraba prescrita. Y luego ya referimos que para robustecer lo anterior se tiene que analizar el contenido del artículo 14 párrafo primero constitucional, el artículo segundo del Código Penal para la Ciudad de México, obviamente el artículo 10 que ya los analizamos, el principio de ley más favorable. Obviamente cito algunas jurisprudencias para robustecer esta cuestión de la aplicación retroactiva. A ver, vamos a darle lectura. Dice, esta lleva por obra el siguiente, dice: retroactividad de la legislación penal debe aplicarse a la ley que resulte más benéfica para el reo. Dice, si en el lapso comprendido desde la comisión del ilícito a la fecha de la sentencia reclamada ocurren diversas reformas al Código Penal aplicable, al encontrarse subídice la sentencia que se dictó en el proceso penal, materia juicio de amparo, deben tomarse en consideración en beneficio del sentenciado quejoso las prerrogativas previstas en el artículo 14 párrafo primero constitucional, a contrario sensu, esto es que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, por lo que implica que si es en beneficio del reo en materia penal debe aplicarse la legislación más benigna. Luego la siguiente me dice: retroactividad, la aplicación de la ley más favorable al inculpado sentenciado, a que se refiere el artículo 10 del Código Penal para el Distrito Federal, rige solamente para situaciones futuras. Dice, de la interpretación armónica de los artículos 1 y 10 del Código Penal para el Distrito Federal y atendiendo al principio de legalidad, se concluye que dicho cuerpo de leyes rige para imponer penas o medidas de seguridad respecto de acciones o omisiones previstas expresamente como delitos en la ley vigente al tiempo de su realización. Por otro lado, conforme al principio de ley más favorable contenido en el mencionado artículo 10, cuando entre la comisión de delito y la extinción de la pena de medida de seguridad entrara en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más favorable. Por tanto, la autoridad que conozca o haya conocido del procedimiento penal debe aplicar de oficio el contenido del citado artículo 10, observando que esto último rige para situaciones futuras, es decir, durante la vigencia del nuevo Código Penal y para el caso de que entrara en vigor otro ordenamiento aplicable al caso. Ok, entonces
En el asunto en particular mencionábamos los jueces entonces de paz penal y los ministerios públicos consideraban que el simple hecho de que la conducta dejara de ser delictiva y pasara a convertirse en una acción civil o administrativa era más benéfico para la persona. Sin embargo, ya vimos que esto podía resultar engañoso, porque si la acción ya había prescrito en materia penal y ya no se podía ejercer acción alguna en contra del justiciable, y luego lo enviabas a otra autoridad, ya sea administrativa o civil, para que se ejerciera una acción en contra del justiciable, entonces no había una aplicación retroactiva en beneficio de la persona, sino en su entero perjuicio. ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestro cuarto considerando? Dice, en concordancia con lo anterior, la ley que es más favorable para el inculpado es la que se encontraba vigente al momento de la ejecución del hecho delictivo, pues de ser así, la pretensión punitiva que podía ejercer el Estado en contra del procesado se ha extinguido. Y por lo tanto, lo procedente era acordar el sobreseimiento y archivo definitivo del presente asunto, en concordancia con lo anterior y efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 106 y 119 del Código Punitivo del Distrito Federal, los cuales establecen que la prescripción de la pretensión punitiva solo podrá ser estudiada de oficio a petición de parte, de oficio o a petición de parte en cualquier fase del proceso por el órgano jurisdiccional, y dado que el delito y la acción que dio origen a la presente causa prescribió antes de la entrada en vigor del decreto de reforma en comento, es de concluirse que la autoridad competente para resolver sobre la prescripción del presente asunto lo es el órgano jurisdiccional que dio inicio al presente procedimiento, es decir, el juez 29º de paz penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dado que el mismo prescribió antes de la entrada en vigor del decreto de reforma antes aducido. Dice, por otra parte, es de precisarse que si bien es cierto el artículo 96 del Código Punitivo para el Distrito Federal señala que la extinción que se produzca en términos del artículo 94 no afecta a la reparación del daño y perjuicio salvo disposición legal o expresa, o cuando la potestad para ejecutar dicha acción se extinga por alguna causa. En el presente caso es de establecerse que si el agraviado pretendía solicitar la reparación del daño que le fue ocasionada por la comisión del ilícito antes de la reforma en cuestión, lo debió haber efectuado ante el juez civil competente y con base en el libro cuarto, capítulo quinto del Código Civil para el Distrito Federal, denominado de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, ya que esa acción es la que se encontraba vigente al momento de la comisión del hecho ilícito y no como erróneamente lo considera el órgano jurisdiccional de origen, es decir, con base en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, ya que de ser así se estaría dando efecto retroactivo a la ley penal en perjuicio del inculpado, lo que no solo resulta ilegal, sino contraviene lo señalado por el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Federal. Dice, en suma, de lo anteriormente expuesto y con base en las consideraciones de hecho y derecho que esta autoridad administrativa ha señalado a lo largo de la presente resolución, la misma considera que es procedente resolver y se resuelve. Primero, esta autoridad administrativa se encuentra legalmente impedida para dar trámite al presente asunto por las razones vertidas en el cuerpo de la presente resolución, dado que la pretensión punitiva del Estado en el presente asunto ha prescrito. Segundo, en virtud de lo anterior se ordena le sea devuelto al juzgado de origen la causa penal número tal, para que éste le dé su debido trámite y conclusión en términos de lo dispuesto por los artículos 106 y 119 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que dicha autoridad es la que legalmente se encuentra facultada para resolver sobre la prescripción del mismo y por lo tanto su sobreseimiento y archivo definitivo. Tercero, archívese el presente asunto como totalmente concluido en lo que respecta a la justicia cívica.
Y cuarto, así lo resolvió el juez cívico fulano de tal, asistido del secretario. Bueno, la resolución ya la podrán analizar con detenimiento en la plataforma. Ya se las compartí, ya está en la misma. Pero en términos generales, pues esto es lo que es una forma práctica de ver en qué consiste entonces la aplicación retroactiva, tanto en beneficio como en perjuicio del justiciable. En este caso, hubo una aplicación retroactiva en entero perjuicio del gobernado. ¿Por qué? Porque la acción penal ya se encontraba prescrita. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Aquí lo que me di cuenta es que hubo dolo por parte de los jueces de paz penal y los ministerios públicos, porque cuando entra en vigor este decreto dijeron, pues vamos a quitarnos la basura. Entonces, de manera indiscriminada, mandaron todos los asuntos relacionados con daño culposo, sin importar si había concurso de delitos o no, si ya estaban prescrita la acción. Además tenían que distinguir entre aquellos que se encontraban en etapa de averiguación previa, los que estuvieran en preinstrucción, los que ya estuvieran en instrucción, y es cuando me di cuenta que había un desconocimiento impresionante por parte de ministerios públicos, jueces de paz penal, de paz civil, y ya no digamos de los jueces cívicos, ¿sí? Porque no sabían distinguir las diferentes etapas del entonces procedimiento de corte mixto o tradicional. Entonces, si estaban en etapa de averiguación previa, tenían que ser enviados a los juzgados cívicos. Si se encontraban en etapa de preinstrucción, pero todavía no se dictaba el auto de sujeción a proceso, tenían que ser enviados a la justicia cívica, pero únicamente con el sentido de que se les apoyara a los afectados para que realizaran su demanda ante el juez de paz civil. Y si ya se había dictado el auto de sujeción a proceso, tenían que ser enviados directamente a los juzgados de paz civil. Entonces nos hablaba de diferentes hipótesis. Pero ¿qué dijeron? No, mándaselos todos a la justicia cívica. Y ahí también la ignorancia de los directivos entonces en materia de justicia cívica hizo que se saturara la justicia cívica de este tipo de asuntos, cuando muchos de ellos no eran competencia de esa materia. Y por querer quedar bien con el entonces jefe de gobierno, dijeron, vamos, no pudieron ellos, nosotros íbamos a poder. La realidad ustedes lo saben, muchos asuntos quedaron sin resolverse, ¿sí? No se pudo con esa carga, porque obviamente la justicia cívica estaba limitada en relación a la justicia penal, ¿no? O sea, son muchas las carencias que presentan aún los juzgados cívicos, y estamos hablando de hace 13, 14 años. Entonces, si ahorita hay deficiencias, imagínense cómo estábamos en ese entonces, ¿sí? Entonces, yo los que pude los regresé. Obviamente, dependiendo de en qué etapa estaban, variaba el tipo de acuerdo, ¿sí? Los que estaban ya en instrucción, obviamente se los mandé a los juzgados de paz civil, porque no le competían a la justicia cívica. Los que estaban prescritos, como en este ejemplo que acabamos de ver, se los regresé a los jueces de paz. Después hubo un juez que, como vio que jurídicamente no podía debatirme estas cuestiones de las que estábamos hablando, solucionó el que le estuviera regresando los asuntos llamando al director. Y entonces este dio la orden de que ya no se regresaran y que conociéramos. Sin embargo, pues ustedes saben que pues siempre fui rebelde y dije, pues voy a buscar otra alternativa para no incurrir en una responsabilidad, y lo que hice es acordar yo la prescripción en mi propio juzgado, obviamente aplicando lo que refería en este caso el Código Penal, yéndome a las reglas de la prescripción, y como era autoridad y lo tenía que hacer de oficio, pues los empecé a prescribir en
en mi juzgado y así no incurrir en una responsabilidad. Finalmente, como vieron que no hacía lo que ellos querían, pues terminaron quitándome de la atención a este tipo de asuntos y ya me mandaron a mi juzgado, porque además estos asuntos tenían que ser turnados a los juzgados cívicos de las entonces 70 coordinaciones de la Ciudad de México. Pero como sabía que no todos iban a acatar lo que refería el entonces director, los concentraron en la dirección y eligieron a ciertos jueces para atender los asuntos. Uno de ellos fue su servidor. Pero, pues obviamente, como no acataba las directrices, terminaron quitándome de la atención a dichos expedientes. Y lo que, pues, finalmente fue bueno, por una parte, porque dejé de confrontarme con los directivos. No sé si quedó claro. Entonces, cuando hay una aplicación retroactiva en beneficio y cuando hay una aplicación retroactiva en perjuicio de la persona, con este caso práctico. A ver, Verdín, quiero escuchar su opinión. Pues sí nos quedó claro en el sentido de que la retroactividad, bueno, como yo lo entendí, la retroactividad es